¿Están viendo Vuelto la presentación? en silencio tu micrófono, ahora sí. Sí, ahí sí, ya, gracias. Justamente por eso estaba tratando de arreglarlo. Sí, se ve. Ya, gracias. Bueno, el otro día estuve viendo algunos temas que tenía elaborados, semi elaborados, y uno de ellos que no recuerdo si lo presenté alguna vez en este grupo. Tampoco está tan bien elaborado, pero de todas formas creo que nos puede ayudar a guiarnos en los pasajes de tal modo de poder compartir la lectura y seguramente en los comentarios se puede enriquecer más lo que pueda faltar. Bueno, recordamos las palabras de Jesús justamente en el sermón profético por excelencia, el Sermón del Monte, donde se nos recordaba, bueno, en ese tiempo se advertía que los días finales van a ser como los días de Noé. ¿M? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si analizamos cómo fue la conducta del mundo y de los fieles en ese momento de la historia, podemos saber cómo va a suceder en el tiempo final y podemos advertir las señales y, y la forma de prepararse también. Bueno, si leemos el pasaje, los pasajes que relatan esta historia, que está en Génesis, capítulo 6 a partir del versículo 1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de los hombres, los hijos de Dios, perdón, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es significativo que este contexto del fin del mundo antediluviano por las aguas sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, o sea, cuando había mucha gente. Escuchaba la otra vez a alguien que preguntaba, bueno, ¿alguien sabe cuánto es era la población mundial en el año 1900? O sea, hace un siglo y un poquito más. Y esa persona decía, no, no me consta, pero debe haber sido algo así, que habían 1.000 millones de personas. Y resulta que ahora hay 8.000. Creo que de hecho lo escuché en una charla en algún sermón, algo así, de estos de audio, de YouTube. Así que en menos de 130 años, más o menos, la población se ha multiplicado por 8, de ser, ¿no es cierto? Esas las cifras en las que se indicaban. De cualquier forma, se ha multiplicado mucho la población mundial en el último siglo. Y acá coincido con eso. Pareciera que el hombre cuando se empieza como a aumentar, ¿cierto? Y empieza a estar muy junto. Acá en Chile se dice apiñar, ¿cierto? Se empieza a apiñar, empieza a haber muy poco espacio, digamos, por así decirlo. Empieza a cundir la maldad. Y acá sucedió eso. Y los hijos de Dios, o sea, los hijos de los creyentes,
los hijos de los cristianos, o si quieren, los hijos de los adventistas, empezaron a tener más interacción en un mundo más, con menos, digamos, con más posibilidades de encontrarse con otras personas, y empezaron a juntarse, ¿cierto?, con las hijas de los no creyentes, escogiendo entre todas, dice. O sea, no había esa restricción de que un cristiano busque a una mujer cristiana. Y en ese momento dice que Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, el espíritu de Dios estaba presente, estaba dando gemidos indecibles a los hombres, y los hombres cerraban la puerta de su corazón a la voz de Dios y hacían lo que querían. Así que les dio 120 años de plazo. Bueno, claramente entonces vemos acá que, ahí tengo unos apuntes ahí abajito, los pueden leer también, que en el pueblo de Dios se generó una tibieza. eh, un relajo, ¿cierto? Al mezclarse creyentes con no creyentes, y de hecho para que eso sucediera tenía que haber, ya no habían como dos pueblos aislados, sino que empezó probablemente una interacción. Tal vez primero iban a comprar, iban a trabajar en lugares donde no correspondía, y finalmente se hicieron familia en conjunto. Entonces vemos que acá hubo un problema, ¿cierto? En ese aspecto, en que había una convivencia indebida, que no era recomendada entre creyentes y no creyentes, lo cual llevó al pueblo de Dios a la ruina y al mundo a la ruina. Porque recordemos las palabras de Jesús en Mateo: vosotros sois la sal del mundo o de la tierra, pero si la sal se desvanece, ya no sirve para nada, sino que pisoteada. O sea, acabándose el pueblo de Dios, que es la sal, cuando sazona, ya el mundo no tiene mucho sentido de ser. Y eso es lo que pasó acá. Aquí hay un pasaje de Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dice, todo acto de la vida, por poco importante que parezca, ejerce su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales, y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre. Y justamente acá estaba en juego el carácter de las personas. Claramente, al haber la convivencia entre la piedad y la impiedad, prevaleció la impiedad. Y el carácter que se forma en pequeñas cosas día a día, acá entre los hijos de Dios, se fue arruinando. No estaba ese objetivo en la vida, y por lo tanto el pueblo de Dios dejó de ser pueblo de Dios. Bueno, quiero leer completamente primero. Y vio Jehová, en el versículo 5, que la maldad de los hombres, a ver, me salté el 3, a ver, lo voy a leer de la Biblia mejor, me salté el 4. Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, claramente aquí hubo un problema, ¿cierto? Eh, a un nivel muy amplio, porque no solamente hacían actividades en conjunto, los hijas de Dios con las hijas de los hombres, sino que se unieron en matrimonio. Y claro, engendraron valientes, personas de renombre, pero no personas piadosas. Así que en el versículo 5 dice, que está en pantalla, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, acá lo que sucedió es que aumentó la maldad. Dice que era mucha sobre la tierra. Y en Mateo 24 se nos dice lo mismo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo creo que todos conocen ese pasaje, ¿cierto? Que está en Mateo 24, 12 y 13. Acá sucedió eso. Y la maldad, cuando hay mucha gente, se multiplica. No es que se vaya como sumando, se va multiplicando. Y fíjense qué es lo que generó esta maldad. Dice que los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. O sea, pensamientos de egoísmo, de concupiscencia, pensamientos de poder, de ganar, ¿no es cierto? A lo mejor dinero, pensamientos de, sin pensar en Dios, sin pensar en el prójimo, pensamientos al mal, en las conversaciones, en los objetivos de las personas, pensamientos terrenales. Y al haber malos pensamientos, ¿cierto? Cundió el mal y se corrompió la tierra. Y estaba la tierra llena de violencia. En, en Isaías 57, lo voy a leer, Isaías 57, en el versículo 20 y 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Aquellas personas sobre las cuales el Espíritu Santo les trata de hablar, pero no ceden, sino que perseveran, bloquean su voz al Espíritu, pudiendo confesar los pecados, ¿cierto? Y ser justificados, no van a Dios. Y estos son los impíos, como los que existían, ¿cierto? En este contexto de los tiempos de Noé. ¿Y qué dicen los impíos? Que son como el mar en tempestad, o sea, algo que no puede quedarse quieto, dice. Sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, es una mente perturbada que no puede hacer ni decir lo bueno. Tiene que estar generando algún daño, diciendo algo malo, haciendo algo malo. No va a la justicia. Y eso produjo que la tierra se corrompió y la tierra estaba llena de violencia. Porque si la mente no está bien, eso se expresa. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida sobre toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra.
3 veces repite Dios en su palabra que en ese contexto de los tiempos de Noé la tierra estaba corrompida. Acá en 2 versículos lo repite 3 veces. Se corrompió la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que si queremos hacer ese paralelo entre nuestro tiempo y el tiempo de Noé, sepamos que esta tierra va a ir aumentando la corrupción hasta que esté toda corrompida. Sepamos que esta tierra no va a disminuir en el crimen, en los abusos, en los maltratos, en la delincuencia, en el pasar a llevar, sino que va a aumentar la violencia, al igual que en los tiempos de Noé. Veamos también que va a haber un grupo grande de creyentes, la mayoría por lo que sucede en los tiempos de Noé, en que se va a desviar. Aquí aparece una forma de desvío que también se va a reproducir ahora. Y van a haber más sin duda. Bueno, aquí hay unos datos de hace 10 años atrás, pero probablemente ahora sean iguales o peores, donde se muestra un gráfico que indica el nivel de crimen y de... No, indica los principales problemas en las naciones emergentes. Y los dos principales problemas son el crimen y la corrupción. Uno podría pensar, bueno, una nación subdesarrollada, donde hay carencias de, a veces, de alimentos, de educación, de salud, uno podría pensar que esos son los principales problemas. Pero ya en 2014 los principales problemas eran justamente la corrupción, como nos advertía los pasajes de Noé, y el crimen, ¿no? O sea, la violencia. La expresión tal vez máxima de la violencia y el crimen. Y después vienen los cuidados de salud, la pobreza en la escuela, la contaminación del agua, del aire, seguridad alimentaria, falta de electricidad, imagínense, y cosas de ese tipo, ¿no? Así que ya estamos viviendo en forma, ya estamos viviendo ese tiempo, y en la medida que los planes para echar a perder el mundo sigan adelante, o que algún suceso repentino ocurra, esto va a acrecentarse aún más, ¿cierto? Todavía no vemos ni una vislumbre del nivel de violencia y corrupción a la cual el mundo va a llegar cuando se desate, ¿no es cierto?, la crisis final. En Patriarca y Profetas dice, mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseen influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No debemos repetirse lo mismo hoy? Entonces el tiempo de gracia se estaba acabando. En este caso tenían un límite de 120 años. ¿Y qué hacían los antediluvianos? Negándose a la voz del Espíritu Santo, negándose al mensaje de una persona justa, de una persona que decía la verdad, que tenía contacto con Dios, se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Vamos a celebrar tal fecha, vamos a celebrar, ¿no es cierto? El día del secretaria, el día del ingeniero, el día del hijo, el día, etcétera. La fiesta nacional de la nación, vamos a recordar el acto heroico de no sé quién, bueno, vamos a celebrar
el aniversario de tal cosa, el, el cumpleaños de quién, bueno, o que ganó, ¿no es cierto?, el país de uno en el fútbol, diversiones y festividades. Los que poseen influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo. Fíjense. O sea, ¿quiénes tienen influencia y poder? Los políticos, las autoridades, no sé, personas con riquezas, medios de comunicación, se empeñaban en distraer la atención del pueblo, con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. O sea, en ese tiempo ya había una especie de confabulación, una especie de eh, eh, te- teoría de la... eh, ahí se me fue el nombre. Pero en el fondo ya estaba, ¿no es cierto?, todo el mundo de alguna forma haciendo un lavado de cerebro, ¿m? Para no escuchar el solemne mensaje. No sé si ahora sucederá lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Con dispositivos en que los niños, antes un niño podía estar 5 horas viendo televisión y eso era algo terrible, ¿cierto? Era, por supuesto que lo es. Pero ahora el niño puede estar 10 horas frente a una pantalla. Y la verdad es que un niño puede estar, o un adolescente puede estar 15 horas frente a la pantalla. Es así. Y solamente son la pantalla, porque hay otras cosas más que a lo mejor necesitan pantalla, ¿cierto? Para andar en pos de placer y alegría. Ahora, un niño, si no se siente entretenido, puede hacer una pataleta. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Bueno, había algunos... A ver, versículos 6 14 dice, y 15 y 22, dice, hazte un arca de madera de gofer, una especie de ciprés, ¿cierto? Una madera dura. Harás aposentos o habitaciones, ¿cierto? Cuartos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. O sea, sellarla con una especie de alquitrán para que no se filtre las junturas de la madera. Y de esta manera la harás de 300 codos en la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué interesante lo que dice al final. O sea, Dios le dio algo que hacer a Noé y Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Noé se salvó. Dios le dijo, hazte un arca, la hizo, de tales dimensiones, de tales dimensiones. Colócale este material, lo hizo con ese material. Adviértele al mundo de lo que va a suceder y Noé lo hizo. Y cambia tu forma de vivir, porque Noé tiene que haberse ganado la vida de otra manera, y Noé cambió su forma de vivir. Eh, Van a pensar que estás loco, que eres un fanático, porque recordemos que en ese tiempo la faz de la tierra se regaba con el rocío o la llovizna, rocío, digamos, la humedad, ¿no es cierto?, que se juntaba en las noches y aparecía todo húmedo, ¿no? Pero no era lluvia, era, era como el rocío que todavía se junta en algunos lugares, ¿cierto? Cuando amanece, sobre las hojas, etcétera. Así que Noé no solamente hacía algo distinto a lo que hacía el resto, sino que además parecía una locura lo que hacía. O sea, lo que estaba haciendo Noé era completamente por la fe, creyendo en la palabra de Dios, eh, como viendo al invisible, ¿cierto?
teniendo fe en las cosas que se esperan. Bueno, y por esa fe dice, ¿no es cierto?, que condenó al mundo. Ahora también se nos invita a lo mismo, a hacer conforme a todo lo que Dios nos manda en su revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Y en los testimonios. A actuar por fe, a recibir burlas porque no he recibido burlas, pero esa misma fidelidad de Noé eh, le permitió prepararse, ¿cierto?, para lo que iba a suceder. Vemos que también Noé tuvo que hacer algo. O sea, no es que Noé tuviera solamente que predicar. También había una preparación física. Eh, Se dedicó 120 años, cambió el trabajo, seguramente Noé. Invirtió recursos. El arca probablemente no la construyó en medio de una ciudad, ¿cierto? En la plaza de armas, ¿cierto?, de la ciudad, no la construyó ahí. Tiene que haber estado en un lugar espacioso, en el campo. De hecho, el problema acá fue que los hijos de los hombres que vivían en lugares habitados se empezaron a encontrar con que llegaban a ellos los hijos de Dios, que antes vivían en las montañas. Entonces Noé seguramente se mantuvo fiel y siguió viviendo en lugares más alejados, ¿cierto?, de esta contaminación moral. Y a pesar de que el mensaje se estaba dando, el mundo seguía igual. Eh, Noé finalmente dio el mensaje al mundo, cumplió lo que Dios le dijo, pero no hubo en el mundo eh, una gran respuesta. En Patriarca el Profeta se nos dice que algunos comenzaron a construir el arca con Noé, pero al ver las burlas, al ver que pasaba el tiempo, en la mitad del camino, ¿cierto?, desistieron. Y algunos otros, como Matusalén, murieron antes del diluvio. Y Matusalén también estaba cooperando, ¿cierto?, con este objetivo de la descendencia de Set. Bueno, hay algo que quisiera comentar acá también. Eh, Hay un lugar en Turquía que está en las montañas de Ararat, porque aparte del monte Ararat, ¿cierto?, todo ese sector se llama, es una cadena montañosa de los montes de Ararat. Y en ese entorno se encontró una estructura con forma de arca. Esto lo relata Ron Wyatt, no todos le dan crédito. Eh, Seguramente muchos conocen la historia, no me quiero detener tanto en eso, pero sí les quiero comentar que yo, buscando esa estructura a través de esta aplicación que muchos deben conocer de Internet, que se llama Google Earth, que es un programa, ¿cierto?, para computadores o teléfonos, en los cuales uno puede ver el mundo desde el aire a través de imágenes satelitales. Entonces ahí uno puede buscar, por ejemplo, no sé, Buenos Aires. Y ahí uno ubica Buenos Aires y tiene tantas, digamos, es tan fino, digamos, el detalle que uno puede buscar a veces incluso, a lo mejor, la intersección de dos calles, algún edificio, una casa. Bueno, yo busqué ahí ese lugar donde está el arca, o sea, esta supuesta arca, vista desde el aire, y
ese programa tiene una herramienta, por así decirlo, un comando que es para medir distancia. Y medía el largo de esto lo que podría ser el arca de Noé en esos montes, y el largo era exacto. Eran los 300 codos que dice acá. Un codo, bueno, en esta época esto fue escrito por Moisés y ahí lo que es lógico es usar el largo del codo egipcio, que era distinto al largo del codo que usaban después en Israel. Moisés, recordemos que él se crió en la cultura egipcia, ¿cierto? Y probablemente en ese tiempo se usaba ese codo porque todo el pueblo de Israel estuvo en Egipto en la época de Noé. Y después salieron, ¿cierto? Con el paso del Mar Rojo a estar en el desierto, hacia la tierra prometida. Y coincidía. No me acuerdo bien cuánto era el codo egipcio, pero uno lo puede buscar ahí en Wikipedia. Algo así como 45 centímetros, algo así. Y midiéndolo con esa herramienta para ver el largo, era exacto. Y el ancho era más ancho en allá en digamos, esa estructura que está allá en los montes de Turquía, pero estaba como abierta. O sea, como que se notaba como que se hubiera abierto, digamos, en la estructura. Así que, y no era una cosa disparatadamente más ancha, ¿no? Era como que podía coincidir. Bueno, ahí para que ustedes lo analicen, ¿cierto? Muchos seguramente ya lo han hecho. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bueno, acá claramente sucedió a la vista de la gente el hecho sobrenatural que Noé no tuvo que ir a capturar, ¿no es cierto?, los leones a la sabana, ¿m? Ni los monos, ¿cierto?, ahí a los enormes árboles, a las copas de los enormes árboles, sino que estos vinieron de dos en dos solos, macho y hembra, entraron en el arca. Y las personas probablemente quedaron impactadas en un inicio, pero esta rutina de entretenimiento, de placeres, de violencia, probablemente de estar atento a otras cosas, no sé, oye, mira, hubo un asesinato acá, esta familia, ¿no es cierto?, mató a esta otra, oye, mira, hay un recital, ¿no es cierto?, en tal lugar, a tal hora, este otro día es feriado, ¿qué vamos a almorzar? Y esas impresiones, ¿cierto?, fueron diluyéndose, y a pesar de ver milagros delante de ellos, la gente no hizo caso. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí hay un pasaje de Patriarcas y Profetas que dice, durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. O sea, Noé y su familia estaban dentro del arca. De hecho, Dios mismo, a través de su ángel, cerró la puerta o la escotilla que tenía arriba. Y durante 7 días no aparecieron señales de tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Acá entonces la fe de Noé fue probada y la fe de sus familias, ¿cierto? Porque Noé entró junto con 7, su esposa y sus 3 hijos y sus nueras. Eh, y esto, ¿qué pensaba la gente afuera? Realmente este era un loco. Hay un alivio, ¿cierto? Ah, pucha, el mensaje era falso, porque yo creo que estaba igual la tensión de si estaba diciendo la verdad o no. Así que más rienda suelta tienen que haber dado, ¿cierto? A sus pasiones y deseos. Eh, ¿Qué es lo que había sucedido acá?
que cuando se cerró la puerta del arca, terminó el tiempo de gracia para el mundo, para quienes no estaban dentro del arca. Y hubo un periodo de 7 días en los cuales no hubo ninguna señal de destrucción hasta que se desatara el diluvio. Y así se nos dice que va a ser ahora. Hay un texto del Espíritu de Profecía que dice que cuando se acabe el tiempo de gracia, el mundo va a seguir igual. Algunos comprando, vendiendo, eh, haciendo su vida normal y sin nadie saberlo. O sea, no es que va a haber un estruendo, ni que justo cuando se acaba el tiempo de gracia empiezan a caer las primeras plagas. No, se acaba el tiempo de gracia y al contrario, es un tiempo de mayor quietud en la vorágine del mundo, en todos estos problemas que había, en un tiempo de angustia tremendo que hubo previo. Al igual que eso sucede en los tiempos de Noé, ¿cierto? Estaban en el arca, parecía que el mensaje era falso, pero en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y ahí fue un terror, ¿cierto? Un terror para quienes vieron que las palabras de Dios dichas por Noé eran verdaderas, que se acabó el tiempo de gracia. Lo más terrible que podía suceder, de perder el alma, había sucedido. ¿Cómo habrá querido esa gente retroceder unos pocos meses o años hacia atrás y haberse vuelto al mensaje de Dios? Pero ya no se podía. Eso mismo sucede cuando nosotros fallecemos. Cuando una persona, ¿cierto? Un anciano o una persona de cualquier edad acaba sus días, se le acaba el tiempo de gracia. Jesús dijo, por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tiempo de gracia se nos puede acabar y tenemos que estar preparados para cualquier momento en que podamos perecer por accidentes, por enfermedades o porque se acaba el tiempo de gracia para uno, como sucedió aquí en los días de Noé. ¿Qué gana entonces de haber vuelto atrás y haber enmendado el rumbo y haberse dedicado a las cosas de Dios y haber construido esa arca? Y no importa haber hecho el loco, si se puede decir así, o haber sido tildado de fanático, o haber invertido recursos en eso, o haber invertido tiempo, o haber cambiado el estilo de vida. Qué ganas de haberlo hecho así, pero ya no podían. Y la manifestación de lo que Dios tuvo que hacer fue algo repentino. También se nos indica ahora que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y no escaparán. Va a ser repentino. Hemos comentado en estas madrugadas muchas veces también esa cita que dice que el mundo debe prepararse para lo que pronto sucederá como una sorpresa abrumadora. Este mundo va a suceder algo tan dramático, tan drástico, como sucedió de un día para otro para la gente que no lo esperaba, el diluvio. Sorpresa abrumadora. Debemos prepararnos para eso, conformando nuestra vida a la voluntad de Dios, como lo hizo Noé. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. En 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre los que siguen a Dios y los que no lo siguen? Los que no lo siguen desobedecían a Dios, a pesar de la paciencia de Dios, como sucede ahora. Mientras que los que le siguen obedecían haciendo lo que Dios indicaba. Pero fíjense que los que obedecían fueron demasiado pocas personas. 8 de un mundo donde habían, sin duda, millones, y de acuerdo a lo que uno puede calcular, ¿cierto? Haciendo una progresión aritmética, eran cientos de millones. O sea, no pensemos que el mundo antediluviano había, no sé, 5 millones de personas, habían 100.000 personas por allá, ¿no es cierto? ¿No? Recordemos que en ese entonces la gente vivía siglos, tenía muchos hijos y, y uno calculando, ¿no es cierto? Si dos personas tienen dos hijos, después esos tienen cada uno dos hijos, suponiendo que fueran dos, pero eran 10, 15, 20 o más. Y ahí uno puede llegar la verdad es que a más de 1.000 millones de personas. Y de esos miles, ¿cierto? O cientos de miles o millones, se salvaron solamente 8. ¿Qué nos está diciendo eso ahora? Que las palabras de Jesús cuando dijo, no temáis manada pequeña, porque a vosotros o- os he dado el reino, ¿cierto? Siguen siendo, al igual que en los tiempos de Noé, son pocos los que la hayan. Eh, entrar por la puerta angosta, ¿cierto? Porque muchos entran por la puerta ancha, pero es espacioso ese camino, pero son pocos los que entran por la puerta angosta. Así sucedió también en los tiempos de Sodoma y Gomorra, una ciudad entera, y resulta que no habían ni 10 justos. En realidad, en esa ciudad entera había uno solo, que era Lot. En otro pasaje de la Biblia dice, no temáis vosotros los poquitos de Israel. Gusanito de Jacob, dice. Siempre son poquitos, ¿cierto? Y acá ahora nos va a hacer la excepción. No pensemos que las mayorías nos van a indicar el camino de la salvación. Ni siquiera un grupo completo de alguna denominación religiosa. En Maranatha al Señor viene, página 249, también lo dice. Dice, unos pocos, que lo hemos leído también, ¿cierto? Unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Recuerdo que una vez compartí este pasaje y fue un poco polémico, ¿no? Porque parece que no está en completamente en el ADN de nuestra iglesia este mensaje, que son pocos, poquísimos, ¿no? Poquísimos, ¿no es cierto? O sea, ya poco es poco, pero poquísimo es de lo poco, poco. Del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna. En tanto que las multitudes, o sea, las grandes mayorías, que no han perfeccionado sus almas en obediencia a la verdad, ¿cómo se perfecciona el alma entonces? En obediencia a la verdad, estas multitudes serán destinadas a la muerte segunda, la muerte eterna, dejar de existir, pagar el castigo por nuestra falta y dejar de existir, perderse la eternidad por estar en desobediencia, parcial o total. Y Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Finalmente,
Lo que tuvo que hacer Noé fue decidir, fue elegir. Él podía escuchar el mensaje de Dios y obedecerlo o ignorarlo. Pensar que a lo mejor no, que tuvo un sueño, hay un micrófono abierto, que a lo mejor no era Dios, que no sé, durmió mal, etcétera, o no sé, pero no tuvo fe. Decidió seguir al pie de la letra lo que Dios le dijo y preparó el arca para él y su casa. Y por esa fe dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredó la justicia y heredó la vida eterna. Y cuando Jesús venga, Noé se va a levantar, al igual que quienes escojan servir a Dios, ¿cierto? Quienes vean, ¿no es cierto?, que estos tiempos son iguales a los tiempos de Noé y que así como Noé abandonó su estilo de vida, probablemente su trabajo, o al menos en forma parcial, como fue tildado de loco, como prefirió a Dios en sus prioridades, ¿no es cierto?, antes que las opiniones humanas. Y, y bueno, y todo lo que dijimos, así también va a haber un pueblo ahora que va a perfeccionar y se va a preparar a través de la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, eso hermanos, la verdad es que me salté algunas láminas por ahí, pero en beneficio del tiempo creo que fue para mejor. Hagamos una oración para terminar. Oremos. Padre nuestro, Señor, ayúdanos, Padre, a entregarnos completamente a ti, como lo hizo Noé, por sobre lo que opine la gente, por sobre nuestros intereses terrenales. Señor, utilizando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, eh, finalmente en lo que tú nos dices, porque tú lo que quieres es nuestro bien, y no que perezcamos, como ya sabemos que sucede, porque no es un misterio que uno en esta vida muere, y que no perezcamos de forma vana, sino que hayamos cumplido, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros, como lo tuviste con Noé. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Ahí les doy la oportunidad o también algún pedido. Waldo, Sí, Raúl. sí, muy bueno el tema, muy claro. Una consulta, ¿qué opinas tú, así como Noé se preparó espiritualmente él y con sus hijos, qué privilegios con su esposa y sus hijos, entraron en el arca, se salvaron? Noé también predicó, dice la Biblia, pero Noé también hizo otra cosa, Ujú. construyó el arca. Hoy día, en el año 2024, ¿qué sería para ti construir el arca? Fuera de predicar el Evangelio y fuera de prepararse espiritualmente él y su familia, ¿qué podría hacer hoy día construir el arca? ¿Qué opinas tú? Claro, mira, yo creo que cuando Noé construyó el arca, él realizó un acto de fe práctico, porque Dios le dio dos mensajes a Noé, ¿cierto? Uno que compartiera el Evangelio, que predicara, que hablara de lo que iba a suceder y seguramente cómo prepararse. Y el otro era de cómo él tenía que hacer
acciones para enfrentar lo que se venía. Una preparación espiritual y en este caso una preparación física que también era espiritual. Entonces, Dios no iba a salvar a Noé sin que Noé colocara algo, hiciera algo él también. Porque la verdad es que cuando esa arca flotaba, ¿no es cierto?, en las aguas tempestuosas, fue por el poder de Dios que esa arca se mantuvo en pie. Pero Noé tenía que hacer una acción también, ¿no? Una preparación física, como lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Y Noé ahí tuvo que hacer preparación para él y para, en este caso, para su familia y también para lo que Dios le había dicho, en este caso los animales. ¿No? Y tuvo que colocar en el arca alimento para los animales, eh, alimento para él, tuvo que hacerse esta protección, ¿cierto?, contra lo que se venía, de la forma que Dios le indicó. Y Dios también ahora quiere que nosotros hagamos una preparación física, ¿cierto? Eh, Pudiendo generar nuestros propios alimentos, porque sabemos que las ciudades van a ser, no solamente aumentar la violencia, la inseguridad y la corrupción, sino que va a haber un momento en el cual, dice la pluma inspirada, que los que quieran salir de ellas no podrán hacerlo. O sea, va a llegar un momento en que en las ciudades va a ser tan difícil vivir que uno lo que más va a querer, ¿no es cierto?, en vez de estar atrapado en su departamento o asaltado, ¿no es cierto?, por las turbas que entran a la casa, ¿cierto?, que traspasan la reja como si nada o que la echan abajo, ¿m? En las puertas, uno lo que más va a querer es no estar en ese lugar. Pero dice que va a haber un momento en el cual quienes quieran salir de las ciudades no van a poder, y eso que tal vez podía haber sido difícil de comprender hace unos años atrás, con la pandemia del COVID, vimos que cómo lo hacen, po. Efectivamente van bloqueando los caminos, ¿cierto? Y uno no puede salir de la ciudad. Yo me acuerdo que estaba gracias a Dios, en el campo ya en ese entonces, y era tan fácil bloquear los caminos. Si eran de donde yo estaba, habían dos caminos nomás. Estaba en un valle. Dos caminos así que llevaran como al resto de Chile. Y uno lo bloqueaban, no sé, como a 40 kilómetros de distancia, pero era un solo camino entre medio de un valle, así que no había más. Y el otro lo bloqueaban de donde yo estaba a 10 kilómetros. Y un tercero que había que era como uno así como más secreto, pasó una máquina ahí y le hicieron un montón de- le pusieron un montón de piedra, de suelo ahí y ya quedó bloqueado. Así que claramente sí, yo concuerdo en eso contigo, Raúl, de que acá tenemos que estar preparados y Dios nos dice que la preparación física es irnos a vivir fuera de las ciudades, ¿no? Al campo, en lugares apartados, y más adelante retraídos entre las montañas, ¿no? Así claramente, ¿no? Hermano, Sí, hermana Gloria, adelante. Mirza, soy la hermana Mirza, buenos días para todos, saludos. Hermanito, creo que además de todo lo que usted ha mencionado, esa, ese arca em, estaría reflejando quizá para estos tiempos, en este año, como dice la pregunta, la fortaleza de carácter que hay que adquirir para poder ser un testimonio fuerte para la familia, que es lo que nos salvó, lo que obedecieron. Por lo tanto, el jefe de hogar al que le corresponde el sacerdote de la familia, en caso que no haya un varón, tiene que ser con una fortaleza tal de carácter e irla consiguiendo
que se vaya plasmando en lo más profundo del ser, si es que hasta ahora no se ha hecho rápidamente, porque eso es lo que se va a llevar al cielo. Y es la protección que puede haber, aunque muchos, como la palabra dice, parezcamos locos, fanáticos, conspiracionistas o el apelativo que se nos quiera dar, porque tiene que marcar la diferencia, tiene que marcar la diferencia y eso en estos tiempos tiene muchas limitantes hoy en día, como usted lo dice, pero limitantes morales, espirituales, que se traduce incluso en leyes gubernamentales que están favoreciendo, hoy en día están favoreciendo al impío, a la maldad, tristemente. Entonces creo que por ahí va el asunto, mi hermano, y eso se ha traducido también en la pérdida de, ¿cómo podría decir para que no nos sintamos mal o no se sienta mal? Un poco la fe, la moralidad, el conocimiento o la práctica del conocimiento que es la Biblia, aunque la palabra dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Quizá el conocimiento está y ponerlo en práctica hace falta la fe. Yo veo, por ejemplo, de muy cerca cómo llegan personas a la iglesia que no, en este momento no se les pregunta mayormente o se pida la carta de presentación o la carta de traslado o quién es, y por la escasez de asistencia, por la escasez de quizá de personas que se atrevan a predicar o a presentar un tema, se les va entregando esa responsabilidad y se va desvirtuando, se le dice amén a todo, se va desvirtuando la palabra de Dios, el propósito, y va la congregación por la misma falta de conocimiento quizá o dedicación, diciendo amén a todo y aceptando todo lo nuevo que se ingresa sin evaluar, sin aplicar Isaías 8. Como que por ahí va el asunto, me parece, de acuerdo a mi visión, hermanito. Claro que sí. Eh, eh, Hermano, sí, hermana Gloria. Gracias, hermana Mirza. Hermana Gloria. sí, mire, me gustaría un comentario que sale de hermana Juay hablando del arca, ¿no? Ujú, Dice, en muchos aspectos se perdió el diluvio más de lo que hoy se sabe. Contemplando al mundo, vio Dios que el intelecto que había dado al ser humano estaba pervertido. ujú, Dice que la imaginación de su corazón era continuamente al mal. Dios había dado conocimiento a esos hombres, le había dado ideas valiosas para que pudieran haber llevado a cabo el plan divino. Pero el Señor vio que aquellos para quienes Él tenía un propósito de que poseyeran sabiduría, tacto y juicio, estaban usando cada facultad de la mente para glorificar el yo. ujú, Mediante las aguas del diluvio, destruyó esa raza longeva de la tierra y con ella pereció el conocimiento que solo habían usado para el mal. Cuando se repobló la tierra, el Señor dio en una medida menos sabiduría a los hombres, dándoles solo la capacidad que pudiesen necesitar para llevar a cabo su gran plan. Dice engaños del progreso. El verdadero conocimiento ha disminuido con cada generación sucesiva. Dios infinito y los primeros habitantes de la tierra recibirán sus instrucciones de ese Dios infinito que creó el mundo y que no eran suficientes en conocimiento con lo que recibieron directamente de la sabiduría infinita. Encuentro que, fíjese que dice que al repoblar la tierra le dio menos conocimiento al ser humano. O sea, ¿cómo sería la sabiduría de esos hombres en ese tiempo? Y que fueron mal usadas, porque lo que se preocupaban ellos era del yo. Y es lo de lo que se ve hoy, ahora. ¿Sabe que
Anoche tarde conversaba con una hermana de Santiago, hablando de lo que está diciendo la hermanita recién. Hablando con una hermana de Santiago, me decía, ¿sabe, hermana? Arranqué el sábado de la iglesia. Y una iglesia, digamos, opulenta. Eh, y me decía, esa hermana me dijo, está preocupada la iglesia hoy día de gastar tanta plata en invertir para adornar con cosas modernas la iglesia, y hoy día no sabemos a quiénes escuchamos, porque la mayoría que hay en la iglesia hoy día son extranjeros, y a ninguno se le ha hecho un estudio, o por lo menos se le ha tenido un año a la iglesia para probar que son hermanos en Cristo, sino que las dirigencias de la iglesia se van por apariencia. A nosotros nos pasó en la iglesia, y está hasta la actualidad. Llegó una hermana de Venezuela y dijo que ella era médico, sin mostrar ningún certificado. Sabe que todos se volvieron locos. Esta hermana es la voz cantante, es la voz, y la verdad que para mí, manera de ver las cosas, yo le hice ver al pastor y a los ancianos de la iglesia que a esa hermana por lo menos debiéramos conocerlo un año. No vienen, como dijo la hermana, con una carta de presentación, de recomendación, de nada. Entonces, a lo que voy yo, además me decía esta hermanita, ¿sabe, hermana? Me dijo un anciano de la iglesia que es muy, yo siempre fui cercana con él, porque que trabajábamos juntos en la obra misionera, yo lo apoyaba porque él estaba a cargo de la obra misionera. Me dijo algo, me dijo, que le dijo, hermana, tanto, eh, em, prepárate, estudia más que antes, dobla tus rodillas más que antes, porque se nos dio la orden en la iglesia de que la verdad presente no sea dada a la iglesia. Que no hablemos de la bestia de Apocalipsis, que no hablemos nada del papado, que no hablemos nada de Estados Unidos. O sea, hermano, 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces estamos viviendo tiempos, no solamente que nos va a sorprender el mundo, yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprende lo que ocurre en el mundo, pero a mí, yo llevo 6 meses fuera de la iglesia por todas estas cosas, más, porque he edificado mi vida, más ahora, de todos los años que pertenecí a la iglesia y que estuve a cargo de varias cosas en la iglesia, más que en esta última iglesia que estaba, y decir la verdad, hermano, defender la verdad es pecado, es malo para la iglesia. Yo he edificado mi vida más ahora, en estos 6 meses, que muchos años que estuve en la iglesia. Estoy pensando a qué iglesia ir, hermano. ¿A qué iglesia le digo al Señor que me diga dónde? Porque me quiero congregar. Pero eso no quita que yo he dejado de hacer la obra misionera, porque a eso nos mandó. Entonces, ojo, hermano, la corrupción más que fuera en el mundo está dentro de la iglesia, lamentablemente. Por eso siento en mi corazón y en mi espíritu que Cristo está a las puertas, hermano. Gracias, que tengan buen día. Gracias, hermana. Eh, sí, sabe que yo, bueno, a veces paso por Santiago y, y he asistido a algunas iglesias acá, día sábado, y muchas veces quedo casi vacío. Es como ir a misa, lamentablemente. Eh, Tal cual, bueno, tal cual. eh, sí. Y este sábado estuve, bueno, estuve unos días en Santiago. Hoy día, si Dios quiere, ya vuelvo al campo. Eh, y, y el pastor de una iglesia central de Santiago mencionó lo siguiente. No dio la cita, digamos, la fuente, pero dijo que en un ranking que se había hecho por algún centro de investigación o de estudio, me imagino yo,
acerca de la vida devocional de 12 denominaciones, confesiones, iglesia, como quiera llamársela, y decía, bueno, se les preguntaba, por ejemplo, cuántas de las miembros, ¿no es cierto?, habían leído la Biblia, por ejemplo, una vez a la semana o más, cuántos habían orado una vez a la semana o más, etcétera, pues, preguntas de ese tipo. Y de acuerdo a lo que citó este pastor, digamos, un pastor conocido, él decía que la iglesia adventista estaba en el número 10, que estaba por sobre solamente la iglesia católica, y había otra iglesia que era, no sé, una episcopal. Esas iglesias sí que son poco conocidas. No era esa, pero una de esas así de ese tipo. Y después el número 10 está la iglesia adventista. Me imagino que serían datos fidedignos, digamos, pero me impresionó, me impresiona. Entonces, y está sucediendo lo que usted dice, porque la misma palabra de Dios nos dice, sin profecía, está en Proverbios, ¿es cierto? En Proverbios 30, por ahí no me acuerdo bien. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, si a nuestra denominación se le corta la profecía, y resulta que quien habla de profecía es catalogado de disidente o cualquier cosa, si la forma en que tenemos que, si la verdad presente, como la salida del campo, como la santificación, como la reforma pro salud, como las mismas profecías y tantas otras cosas que hemos tratado de compartir, no se dan al pueblo, sucede lo que usted decía. En el fondo la gente está más preocupada de colocarle tecnología a la iglesia, de embellecerla, de que las bancas sean más confortables, y resulta que la preparación real se descuida y llegamos a una aberración. Bueno, muchas gracias. Hay varias manos más levantadas. Hermano, disculpe, decía que mi hermanita esta me decía, yo a varios le mandé la película Los Valdenses, le mandé el primer capítulo, pero la verdad que son como 5, y me decía ella, yo cuando entré a la iglesia adventista estudié la historia de los valdenses, y Cristo está ahí, está en las casas de piedra, está en la cueva, me decía, está a la orilla del mar, Cristo está en el campo, Cristo está en la naturaleza, porque todo nos habla de Él, no en cosas ostentosas que está preocupada la iglesia hoy día. Y yo escuché al mismo pastor que usted dijo y me impresionó lo mismo, pero no es ninguna novedad, mi hermano. Y por último, le voy a agregar, yo conozco a varios hermanos de iglesia acá, y me quería congregar con una iglesia en Villa Alemana, no decir cuál, pero por allá. Y la hermanita que tengo yo contacto con ella, me decía, hermana, ¿sabe que usted que se ha ido las 3/4 partes de la iglesia? Porque los dirigentes que están hoy día en la iglesia son todos extranjeros y la verdad que no saben nada del espíritu profecía, no lo aceptan, nada. Y se ha ido más de las 3/4 partes de la iglesia que éramos los antiguos. Me explicaba una hermanita justamente esta semana que pasó. Entonces, hermano, ¿sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Pero por último, un detalle, la hermana Juárez habla de que cuando veamos estas cosas también se refiere a la iglesia. Dice que nosotros nos juntemos en grupos pequeños, como lo que estamos haciendo acá, los hermanos que formaron este grupo, porque aprendemos más de ustedes que lo que se está escuchando hoy día en la iglesia o de la unión, las falsas uniones que hay en la iglesia hoy día. Eso, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana. Sí, bueno, la verdad es que yo hace años que no asistía a la iglesia de Ñuñoa, donde iba. Fui hace como 2 sábados atrás, o uno y medio. Eh, y en honor a la verdad, ahí escuché un buen mensaje. No, bueno, oré a Dios para ver a dónde iba, y también de repente se predica un mensaje que, si bien no era de la verdad presente, pero fue un buen mensaje. Todavía hay, ¿no es cierto? Todavía Dios da misericordia, pero el problema es que puede ser un mensaje de cada 10, pues, ¿no? O de cada 20. Entonces también me pasó lo mismo, que veía muchas caras distintas, y para qué decir, en esta iglesia central que fui,
Yo me bauticé ahí, pero ya hace más de 20 años, y ahí ya no conocía a nadie. Y sin duda que se está produciendo eso. Eh, un- Tal vez las personas, digamos, que eran frecuentes en la iglesia, muchos están tomando caminos distintos, seguramente algunos se han ido al campo o no hemos ido al campo, otros a lo mejor están congregándose de otra manera, pero hay un cambio en la fisionomía de la iglesia, así que sin duda. Bueno, por ahí varias manos levantadas, estaba por ahí también José Bravo. Adelante, hermano José. Buenos días, hermano. Bueno, yo voy a hacer un comentario sobre el tema que dijo usted sobre el arca de Noé, y sobre su oración que hizo cuando terminó el tema, que otra entrega completa. Alguien dijo que si hacemos una entrega completa es como estar dentro del arca de Noé. Y si no hacemos una entrega completa es como estar dentro del Titanic. ¿Ya? Me marcó mucho un mensaje que dio el pastor David, que hace algún tiempo atrás, sobre lo que deberíamos estar haciendo en este momento de la historia, porque los que estaban dentro del Titanic, por ejemplo, las camareras, los cocineros, los que hacían la limpieza, no había tiempo para hacer eso, cuando eso era algo bueno, que se podría decir, ¿no es cierto? Que hoy día deberíamos estar, incluso algunas cosas que son entre comillas buenas, ya no es tiempo de hacerlas. Ese es mi comentario. Y de acuerdo a los últimos comentarios que se hicieron, yo me quedo con lo que dijo nuestro hermano Jairo ayer domingo, hablando de la necesidad de poder, es necesario lo que está sucediendo en nuestra iglesia para la edificación de nuestro carácter, para adquirir paciencia y para poner en práctica Corintios 13, que dice que el amor todo lo soporta. Y lo otro, y sobre la verdad presente, es necesario congregarse. Yo me congrego en mi iglesia todas las veces que hay reunión, independiente de lo que está sucediendo en mi iglesia. Y lo otro es que estamos estudiando la guía de estudio del gran conflicto. Hace poquito que estudiamos Mensaje de los Tres Ángeles también. Y Pastor Marfil habla sobre profecía. Y nuestro presidente Ted Wilson también está hablando sobre profecía. Eso era, hermanito. Gracias. Muchas gracias, hermano. Claro que sí. Hubo un momento en la vida de Noé. Noé ya trataba de obedecer a Dios, ¿cierto? Por algo Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le dio el mensaje. Pero cuando Dios le dio el mensaje del tiempo final, Noé, a pesar de que ya seguía a Dios, tuvo que hacer cambios en su rutina. Y resulta que ahora ya no todo el tiempo lo gastaba en eh, en su actividad, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, en hacer su vida normal, sino que tuvo que ahora separar tiempo para construir el arca, separar recursos para eso, para predicar, dejar un poco sus intereses en esta tierra, que tal vez podía haber pensado en dejar, no sé, una herencia a sus hijos, etcétera, pero abandonó todo eso y tuvo un cambio que tal vez uno desde el punto de vista mundano podría pensar que era un perjuicio, porque él seguramente iba a dejar de ganar algunos recursos que podía haber ganado si no hubiera estado construyendo el arca. Pero ese cambio era necesario para ese tiempo final y lo llevó a la salvación. Así que gracias por su comentario, hermano. Bueno, hay más manitos levantadas. Eh, hermano Jairo está en la lista ahí. Hermana Cristina, me parece que usted quería decir algo. Sí, yo quería, Adelante. en realidad, en nuestra iglesia también yo he notado, hay mucha gente extranjera
y ya todos los que hemos sido ya de años atrás en la iglesia ya estamos yéndonos. Yo, yo misma estoy en estos momentos también estoy poniendo en venta mi casa para irme de acá. Y noto eso, hay mucha, como dije, como fiestas, todo, hacen fiestas por todo. Encuentro que no está dejando al lado el evangelio que tenemos que estudiar, las profecías, como digo, hacen puro, celebran a los niños, celebran al niño, celebran esto, celebran este otro. Entonces se pierde toda esa espiritualidad que había en la iglesia. Eso yo estoy notando. Y es como desilusión. Yo tengo mi grupo pequeño los miércoles aquí en la casa, nos reunimos 5 a 6 personas, son vecinos, y estamos estudiando la fe de Jesús. Y vienen con harto, bastante cariño, vienen acá, entonces yo los recibo acá y por eso digo yo que a lo mejor después vamos a tener que reunirnos en las casas nomás, porque la verdad es que estoy viendo que se está alejando, como el Espíritu Santo se está alejando de nuestra iglesia. Y lo otro que quería pedir oración por mí, porque resulta que tuve un accidente, me caí y bueno, yo no le di mucha importancia de primera. Me tropecé porque estaba en las gradas de la vereda un poco más alta y no la vi y me fui con todo. Quebré mis lentes, tengo fracturadas los deditos chicos, así que primero no le había dado importancia, pero empezaron los dolores y tuve que ir al hospital, pero doy de gracias a Dios que todos me ayudaron. ¿Sabe qué? El, Ahí en el hospital El Carmen, en Maipú, uno está, si va a urgencias, puede estar todo un día. Y sé que yo me fui como a las 4:30, y yo como a las 6, 6:30 ya estaba lista, me sacan radiografía, estoy enyesada ahora. Así, pero y gracias a Dios ya no tengo dolores, pero como le digo, tengo movilizada la mano porque me la tuvieron porque realmente me fracturé el dedito chico y mis lentes se me quebraron, me enterraron aquí al lado del ojo, gracias a Dios que no me enterró la varillita del lente dentro del ojo. Fue un milagro que no fuera porque me rompió la cara. Y doy gracias a mi Dios porque hubo gente muy buena, gente de ahí de las ferias, qué sé yo, me vinieron a dejar a la casa porque yo andaba sola, me vinieron a dejar en auto y le doy gracias a Dios. Igual allá en el hospital también la gente me ayudó, cuando me venía en la micro, me esperaron hasta que yo subiera a la micro. Entonces digo yo, ¿cómo no dar agradecimiento a Dios que a pesar a pesar que esto no estaba previsto en mí, pero Dios me ayuda y le doy gracias a mi Dios por ello. Y le pido que me tengan en oración. Gracias, hermano. Hermana Jimena, perdón, hermana Cristina. Eh, Hermana, perdón, no la escuché bien. Y lo que se le sucedió fue porque se cayó. Sí, me caí, me tropecé en una grada que estaba más alta, no la vi, y me Ujú, tropecé y me fui por un lado, ujú, me pegué en la cara, qué sé yo tengo un poco morado en la frente, en la ujú. mano, Ya, pero ya gracias a Dios, estoy sin dolor por lo menos, ujú. Ya, hermano, vamos a orar gracias, entonces por la recuperación y esa fractura. gracias, Eh, hermano. Hermano Jairo, Gracias, hermano Waldo. Me quedé pensando lo que le pasó a la hermana Cristina. Eh, la verdad es que, bueno, tiene mucho que ver con lo que quería comentar respecto del tema. Eh, en la Biblia la palabra arca para el arca de Noé no es la misma que arca para el arca del pacto. Son dos palabras diferentes, pero las dos palabras hacen referencia a lo mismo, a una caja. Solamente que el arca de Noé era grande y el arca del pacto era chiquitita, era un cofre. Pero, pero hacen referencia a lo mismo. Es interesante ver las similitudes. Me quedé pensando en lo que dijo la hermana, la segunda opinión que hubo, respecto de la necesidad de preparar el carácter.
Y la verdad es que eso tiene un fundamento en la Biblia, en Segunda de Pedro. A ver, lo voy a leer. En Segunda de Pedro, Primera de Pedro 3:20. Dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Y dice, a la figura de lo cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea que bíblicamente la experiencia del arca de Noé equivale al bautismo de ahora. Y eso tiene mucho sentido, porque, bueno, si le damos al bautismo, obviamente el sentido verdadero que tiene, no ese sentido que tradicionalmente se ha quedado, ¿no es cierto?, en la iglesia, de que es una persona que quiere formar parte de un club social llamado Iglesia Adventista, ¿no es cierto?, y después de aceptar algunas cosillas, nominalmente puede pasar y darse un baño en la pileta, ¿no es cierto? No es eso a lo que me refiero. Me refiero a la transformación del carácter. Por eso es que la hermana que habló en la segunda opinión, encuentro mucha razón, porque el arca del pacto representa exactamente lo mismo. Si nosotros miramos dentro del arca del pacto, nos encontramos la ley de Dios en el corazón, escrita, ¿no es cierto?, en el corazón. Nos encontramos el maná, que es el pan del cielo, que es obviamente nuestro Señor Jesucristo, pero también todo el estilo de vida cristiano que el Señor le dio a su pueblo, la reforma pro salud completa, ¿no es cierto?, y todas las demás cosas que el Señor le ha dado a su pueblo, y también la vara de Aarón, que representa la ley de Dios y los frutos que ha de producir en nuestra vida. Entonces, todas esas cosas son parte o representación del verdadero carácter cristiano que ha de aparecer allí dentro del arca, donde se supone que estamos nosotros con Cristo por la fe, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo. Hemos entrado junto con Él al lugar en donde está el arca. Ahora, me quedé pensando un poquito en el arca de Noé. ¿Qué similitudes tiene? Bueno, la verdad es que las personas que se salvaron fueron las que iban dentro, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién les tocó pasar a los que iban dentro? En primer lugar, les tocó ser ridiculizados por todo el mundo externo, les tocó trabajar duro todos los días, porque yo me imagino que esa arca llevó tanto tiempo y tanto esfuerzo que no creo que se hayan dado vacaciones. Yo no me imagino a Noé diciendo, oye, ya saben que paremos por un par de meses porque estamos muy cansados y nos están molestando mucho. No, yo creo que trabajaban todos los días. Y en segundo lugar, se tuvieron Menos el que sábado, ¿cierto? Menos el sábado. Obviamente. Bueno, yo diría que espiritualmente hasta el sábado trabajaban, porque al final la construcción del carácter era lo que importaba. O sea, Claro, por fuera concretamente. con las manos estaban construyendo un arca de madera, pero con el espíritu estaban construyendo un carácter. Entonces, Exacto. finalmente, ¿qué le pasó a ellos? Entraron a un cajón, que en pocas palabras representa la muerte. Eso es lo que representa un cajón. Y entonces ellos se encierran allí, tal como nosotros bajamos al bautismo también, ¿no es cierto?, simbólicamente a la muerte, a las aguas de la muerte, que son las mismas aguas que nos dan la vida en el fondo. Y miren, hermanos, qué interesante que Noé y su familia estuvieron 7 días dentro, rodeados de animales, hermanos. ¿Qué les parece?
Estuvieron rodeados de animales que no entendían bien, no entendían prácticamente nada. Pero ¿saben qué tenían esos animales? Tenían fe. Esos animales escucharon el llamado del Señor y entraron. Pero olían que ni me imagino. Olía rico. Hermanos, estar dentro del arca no debe haber sido nada agradable, hermanos. Nada, para nada. Es más, yo estoy seguro que fue el plan de Dios que Noé y su familia entraran en el arca en esas condiciones. ¿Por qué? Porque lo que en realidad Dios estaba enseñando es que lo que nos va a salvar finalmente es adquirir el carácter. No tanto la construcción externa. La construcción externa es un símbolo. Pero lo que vamos a construir verdaderamente que nos va a hacer pasar por las aguas del diluvio final va a ser el carácter de Jesús. Entonces, hermanos, cuando vemos todos estos símbolos, yo realmente pienso, wow, qué desagradable es mantenerse en esta arca, qué desagradable es estar rodeado de animales a veces, sin desmerecer a nadie, pero la verdad es que eso a veces se siente, hermano. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que no se entiende nada? Y en el fondo, hermano, ¿saben qué? Me doy cuenta que el Señor me está diciendo, oye, por tu bien te estoy poniendo aquí, porque eres tú el que tiene que aprender a ser humilde. Eres tú el que necesita ser tolerante. Eres tú el que necesita amar como yo te amé. Eres tú el que necesita aprender a respirar la hediondez y a permanecer ahí por amor. Eres tú el que necesita atender a esos animales y arreglarles su nido y limpiarles sus cositas y tratar de hacerles la vida un poco más llevadera mientras estés dentro. Y ¿sabes qué? Mientras estés en esa situación, yo te voy a salvar. Y saben, hermanos, que es maravilloso. Y por último, quería compartir algo que se parece un poco a la hermana. Yo sé que lo de la hermana fue mucho más grave porque se fracturó los dedos, según lo que dijo. Y casi se enterró algo en un ojo. Pero saben ustedes que para mí se ha vuelto tan común, hermanos, tan común ese tipo de experiencias, que muchas veces, mire, el otro día yo estaba arreglando sumamente rápido, apurado unas cosas ahí en la camioneta, echándolas arriba a toda velocidad para poder alcanzar, y de repente me doy cuenta que estaba atrasado y que ya no iba a alcanzar, y me ofusqué, me dio rabia por dentro, y como que en oración, como que dije al Señor, ay Señor, ¿no pueden ser las cosas un poquito más fáciles? Y en ese preciso instante se me resbala de una caja de herramientas una bolsa llena de cositas chicas, pero llena. ¿Saben, hermano? Tuve que arrodillarme en el suelo, pedirle perdón al Señor y recoger como por 5 minutos todas las cositas que se me habían derramado. Y durante ese ratito tuve que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú trabajas en mi carácter. Eso quería sumar. Gracias. Aló, Gracias, Jairo. Sí, adelante. ¿Hay alguien que quería hablar? sí, mi nombre es María Luisa y yo, a ver, quiero no hacer polémica, pero la solución no es irse de la iglesia, porque dice que, la Biblia dice que también a raíz de la maldad de los seres humanos, dice que el amor se enfriará y muchos saldrán de la iglesia. Concuerdo con el hermano anterior que nosotros debemos templar nuestra paciencia, templar nuestro carácter dentro de esta arca, dentro de la iglesia. A veces, como se dice vulgarmente, la culpa no la tiene el chancho, sino la culpa no, la tenemos nosotros, que no damos instrucción, que no formamos grupos pequeños para dar instrucción a los que van llegando,
para leer el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, muchas otras cosas. Nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, así como los valdenses, así como los primeros hermanos, así como muchos. La solución no es irse de la iglesia, la solución es estar dentro y llamar a las cosas por su nombre. Aunque la gente piense que somos cuadrados, aunque el pastor diga que somos problemáticos, aunque pasen miles de cosas. Pero nosotros estamos llamados a eso, porque si nosotros salimos en este tiempo tan solemne, puede que nosotros nos enfriemos y nos perdamos. Gracias, hermana. Bueno, también hay personas que tenían la manito levantada. Creo que en todo caso el mensaje de ninguno de nosotros es salirse de la iglesia. Tal vez en qué lugar estar, ¿no es cierto?, ubicado en el contexto para que nuestro carácter justamente pueda formarse de la mejor manera. Y sin duda que Dios nos llama a congregar, ¿no? Hay un mensaje en Hebreos, capítulo 10, que dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, más aún cuando veis que el tiempo se acerca. Bueno, tal vez también estamos congregados ahora, pero ya no pasamos un poco en la hora. Les pedí a los que tienen la mano levantada que por favor los comentarios sean breves. Hermano Juan Carlos, adelante. Yo la verdad que ya como que me he arrepentido de comentar cosas porque uno a veces comenta cosas que no son populares, entonces, pero ya que me dio la oportunidad. Hermano, yo creo que nosotros nos han enseñado principios católicos toda la vida en la iglesia, toda la vida. Por eso es que terminamos defendiendo la denominación. La hermana mencionó la iglesia. Yo ya sabía que se iba a mencionar algo así como que el arca es la iglesia. Yo creo que ya ha estado claro por lo que han dicho algunos otros hermanos que lejos está de ser el arca, la iglesia el arca. Pero bueno, así nos enseñaron, así nos mentalizaron y tristemente así queremos seguir creyendo. La iglesia, yo siempre le he dicho a ustedes que hace tiempo y por décadas, y esto no es de ahora, pero bueno, yo insto a los hermanos estudiosos, que son más estudiosos que uno y que se manejan más en la internet, todo eso, y que pueden averiguar mejor, hermano Jairo, hermano Waldo, no sé, por nombrar algunos. Si las cosas que están pasando en la iglesia no están pasando no solamente por la frialdad de cada uno de nosotros, sino que esta es una cosa, hermano, que viene desde la cabeza y esto está todo, pero bueno, ellos tampoco van a reconocer ni van a decir. Siempre, sobre todo las personas que trabajan y viven de la iglesia, la van a defender a capa y espada. Y bueno, los hermanos que están viviendo una vida más de santificación y todo eso, ellos se dan cuenta y saben, ya tienen claro qué es lo que es la iglesia, en qué consiste, ¿cierto? Y cómo debemos proceder nosotros como cristianos en estos últimos tiempos. Eh, bueno, estoy diciendo muchas cosas y a lo mejor no estoy diciendo nada, pero como dice el dicho, a buen entendedor, pocas palabras. Yo siempre he comentado a usted que yo me reúno en un grupito pequeño que pertenece a la obra, pero yo no me reúno en en la iglesia grande por lo mismo. Y me siento lejos de estar realmente en los caminos del Señor, pero a veces no es necesario ser tan espiritual para darse cuenta, ¿cierto? Y bueno, en el grupito que me reúno es porque yo siento que uno es una influencia, por lo menos a través de lo que uno predica. Ni siquiera lo voy a decir a través del ejemplo porque estoy muy lejos de eso, pero por lo menos a través de lo que uno predica. Entonces, uno trata de predicar, ¿cierto?, lo más fidelmente posible el mensaje, compartir con los hermanos, pero no porque yo me sienta parte de la iglesia, comillas, porque no me siento parte y agradezco a Dios de no ser parte ya de, pero le falta mucho a uno todavía, le falta mucho. Esos comentarios quería hacer nomás, hermano. Señor los bendiga. Gracias, hermano Carlos. Bueno, la iglesia realmente son los seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Quiera que él vaya. No necesariamente una
una agrupación de personas. De hecho, sabemos que va a haber un zarandeo que va a ser como las hojas del otoño en la denominación adventista, donde muchos, a mi entender la mayoría, va a salir. Gracias, hermano. Bueno, había otra manito levantada, hermano Abraham. Muchas gracias, hermano. Por los horarios, muchas veces no es posible seguirles, pero yo agradezco a Dios poder ingresar a estas reuniones, porque como muchos seguramente dentro de nuestra iglesia seguimos en búsqueda de la verdad, el camino a seguir, porque el llamado de Dios a cada uno de nosotros es para algo. Por lo tanto, ando en búsqueda también del camino que debo seguir, el mensaje que debo dar. Esto es, si Jesús en su tiempo, hablando a un pueblo que iba a el templo, que tenía la instrucción permanente de las Escrituras, tuvo que llevar un mensaje a través de parábolas, a través de, digamos, algo así pintando imágenes, ¿no?, mentales. Entonces yo también me pregunto, ¿cuál será la forma hoy que debo dar ese mensaje de los tres ángeles al lugar donde vivo? Es decir, hay búsqueda de mi parte de algunas, digamos, ideas, sugerencias, ¿no? Y un hermano me ha enviado acá un video, ¿no? Yo preguntaba sobre el tercer Elías, y acabo de ver un poquito, lo abrí en unos minutos, unos segundos, el enlace que me envió, ¿no? Y el título es El tercer Elías eres tú, ¿no? Bueno, pero todo esto para mí es una búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Si el Señor me llamó, ¿qué es lo que debo hacer? De hecho, la iglesia, como ya nos lo dijo Jesús y nos lo mostró, la evidencia de la vida de los apóstoles y todo eso, no es una vida, digamos, o un entendimiento entre la hermandad, unanimidad, digamos, en pensamiento, ¿no? Y muchas veces ni en obra, pero yo estoy en búsqueda de lo que me toca hacer, ¿no? Y por eso es que hasta donde puedo, ingreso aquí y doy gracias a Dios de ser uno de los bendecidos de estas reflexiones que nos ayudan, y a mí me está ayudando para tratar de encontrar respuestas, ¿no? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi labor hoy? Porque mañana, como tenemos ya nosotros instruido, eh, no pensemos en el mañana respecto a lo que voy a hacer, sino debo hacerlo hoy. Y por eso hoy estoy con ustedes. Muchas gracias. Seguiré en lo posible permaneciendo con ustedes en este aprendizaje. Y bueno, que sigan adelante. Estas respuestas sigo buscándolas. Que Dios les bendiga. Encantado, hermano Abraham. Sabemos que en algunos países es muy temprano, a la hora que nos congregamos, en Chile son las 5:30 de la mañana, en algunos países, no sé si usted habla de México, de dónde, pero en México son 2 horas menos, en Perú 1 hora menos todavía, Colombia también. Así que, bueno, en la medida que pueda, siéntase bienvenido, y también para compartir con personas que les interese este tema, el link. Hermana Gloria, tenía la mano levantada, no sé si se le quedó levantada, y tal vez con esto ya No, terminamos. hermano. Hermano, mire, el arca, al saber lo que ocurrió con el arca de Noé, no es porque sepamos de historia, eso, porque dice, así como sucedió en los días de Noé, será los días del tiempo del fin, ¿no? Y el arca aquí representa, y fíjese que en el arca se salvó una pura familia. Yo leí alguna vez que la última predicación que hizo Noé fue en el funeral de su padre, de Matusalén. Y fue tan firme, dice, su discurso, y asistió mucha gente, dice, porque era muy conocido Matusalén. Pero ninguno escuchó, ninguno entendió. Y el arca hoy día podría ser la iglesia, ¿no?
Y la hermana White habla muy clarito al respecto. Dice, si es que se salva uno en 20, y que la gran mayoría de los hijos de la iglesia triunfante está fuera del redil, no dentro del redil. Es más fuerte en un comentario. Dice que dentro de la iglesia, primero nosotros somos testigos que se pelean por los cargos, les encantan los cargos. Y esa acción de que como viene el hermano, como está el hermano, es al que me cae bien, a este miro, a este no le saludo, porque dice la hermana White que tal vez podemos llegar temprano a la iglesia, los primeros en llegar, pagar los diezmos, estar, digamos, como que la iglesia somos cristianos el día sábado, si es que. Dice, y el Espíritu Santo los ha abandonado, y en muchos casos abandonado a la iglesia hace mucho tiempo y no lo detectan. Y con respecto a lo que habló la hermana adelante, yo no sé cuántos años ella es adventista o ella ha estado dentro de la iglesia, pero es cuestión de experiencia de cada uno. Yo la verdad no va a ser ni mi ánimo de rebatir con nadie, solamente yo hablo de mi experiencia dentro de la iglesia. Tengo 3 hijos que fueron líderes en la iglesia y 3 hijos que hoy día son profesionales. Y la verdad que llevo más de 20 años orando para que ellos vuelvan a la iglesia. Gracias a Dios, 2 de ellas me dijeron que van a volver. Pero mi hijo, que fue director, que predicó en el púlpito la palabra de Dios, me dice, hoy a mí me mataron los hermanos que yo más amé. Y es verdad, porque él iba a donde una familia que estaba más en la casa de ellos que en mi casa, cuando él estaba en la universidad. Y lo destruyeron espiritualmente porque lo acusaron, porque cuando vino el pastor Gambetta la última vez a Chile lo fuimos a escuchar. Y fuimos a escuchar un sermón tan hermoso. Yo nunca le miré la cara al pastor Gambetta en el sentido, uy, el pastor Gambetta. No, el mensaje que él entregó. Y por eso fuimos borrados más de 6 hermanos y todos éramos dirigentes de la iglesia en ese tiempo. Y fue una asamblea. Y lo apuntaron con el dedo esa familia que él tanto amó. Fueron los que lo acusaron. Y a él lo destruyeron porque él amaba a esa familia. Los quería como hermanos. Entonces, hermano, a veces, y la gran mayoría, creen que dentro de la iglesia los hermanos vamos a encontrar hermanos en un mismo sentir. Por eso le digo en la experiencia de cada uno. Por eso dice la hermana Juay, ay de aquel que por mi causa, si yo he destruido espiritualmente a un hermano y ese hermano se pierde, es mejor que se atara una soga al cuello, una piedra con una soga al cuello y se tirara al mar. Ay de aquellos que por uno se pierde un alma. Entonces, hermano, es la experiencia de cada uno. Cada uno hemos tenido una experiencia en la iglesia, pero cuando esa maldad se repite, ya es mucho, pues, hermano. Eso. Bueno, sin duda que son estrategias que usa el enemigo, Satanás, ¿cierto? A veces escuchaba la otra vez un mensaje del pastor Conrad Vine, que es un pastor que da un mensaje en inglés, pero se los traducen, y hablaba de 2 tipos de persecución, por lo menos hasta donde escuché. Una persecución externa contra la iglesia, de distintas maneras, y también hay una persecución interna, ¿cierto? Que Satanás utiliza. Y dice que lo que bueno, no sé si lo decía él, pero lo he escuchado, lo que un cristiano a medias puede hacer por Satanás no lo puede hacer ninguna otra persona. Así que tenemos que estar sin duda conscientes de que esas cosas van a suceder y que son trampas del enemigo y que Satanás utiliza personas tanto de afuera como de adentro de la iglesia para tratar de desviarnos. Bueno, estamos en la hora.
de más, digamos, de sobra. Agradezco a todos por sus comentarios. Hay muchos mensajes en el chat que espero lo hayan podido ir viendo, ¿cierto? Yo no pude verlos todos, también hay pedidos de oración ahí, pero Dios los ha leído, ¿cierto? Vamos a orar por todo esto. En pos del tiempo no podemos ver todos los mensajes. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Oremos. Bueno, había un par de pedidos, a ver si los descubro ahí en el chat antes. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, porque tú, con tu espíritu, nos despiertas el interés por aquellas cosas que son de la verdad presente, son nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocer las verdades para este tiempo, las similitudes que hay con episodios históricos del pasado, como en este caso lo que fue la destrucción del mundo por agua durante los días de Noé, sino que también, Señor, ayúdanos a hacer actividades prácticas, Señor, a obedecer, a creer, Señor, en todo el sentido de la palabra creer, los mensajes que tú nos has dado, a morir completamente al mundo, paso a paso, día a día. Sabemos que somos imperfectos, tenemos que morir más al yo, de tal forma, Señor, que podamos no solamente conocer, sino que obrar conforme a tu voluntad, porque finalmente lo que transforma el carácter, Señor, es tu Santo Espíritu a través de nuestras acciones, no solamente de nuestros pensamientos, que también es, y conocimiento, mejor dicho, que sin duda que es esencial también. Padre, permítenos, Señor, tener esa fe de Noé, y construir el arca que nos corresponde, construir ahora, predicar lo que nos corresponde predicar, conocer todo lo que necesitamos y, Señor, formar este carácter a la semejanza de Jesús, que es lo que tú esperas que tu pueblo reproduzca para venir a buscarlo. Señor, bendice estas madrugadas y también, Señor, los pedidos de oración que se hicieron acá. Señor, hay varios que están escritos ahí en el chat. Tú, Señor, los conoces, los has leído, y pedimos por cada uno de ellos. Pedimos también, Señor, por la recuperación de nuestra hermana Cristina Jiménez. Señor, te damos las gracias porque a pesar de ese accidente, las consecuencias son recuperables y pedimos que tú estés con ella para que ese dedito fracturado se pueda recuperar y también su salud emocional, Señor, y que esto también pueda, como tú, Señor, lo permites, sea una forma de estar más cerca tuyo. Señor, acompáñanos en este día. También pedimos por Yanira, que es la hermana de Ingrid, que tiene dolencias físicas. Tú conoces su situación. Y bueno, por cada pedido realizado acá, Señor, tú los conoces, están en nuestros corazones muchos de ellos. Señor, en este día acompáñanos, recuérdanos, Señor, tu palabra, ayúdanos a vivirla, a no separarnos de ti, como le sucedió al pueblo, a los hijos de Dios antes del diluvio. Señor, pedimos tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, estar en pie cuando tú vengas. Señor, pedimos escapar de las cosas que van a venir sobre este mundo pronto.
Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga, les prospere el día, nos dé eficiencia para vivirlo. Y Ven, hermanito, que Amén. el Señor les acompañe. bendiciones. Gracias. Bendición. Gracias. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias, Hasta hermano mañana. Waldo. Gracias, hermana Gloria. Bendiciones, Waldo. Bendiciones a todos. Buen inicio de Bendiciones, semana para Maite. todos. Nos vemos. Hermano Julio, nos vemos. Bendiciones, buen día para todos. Buen día, hermana Yoli. No se queden en la cama, levántense. Ya nos levantamos ya.